Hola chicos, pues muy buenos días. Pues ya estamos por aquí y pues muy preocupado con ustedes también porque nadie hasta este momento pudo mandarme cuentas T. Hicimos lo más facilito de caja, bancos, mercancía y el ejercicio que yo les dejé que les envié por correo, nadie hasta este momento me lo ha contestado. No sé por qué. ¿Por qué lo dejaron de contestar? ¿Por qué no me preguntaron? Tuvimos la sesión de Meet y nadie me dijo nada, ¿sí? Entonces, deben echarle muchas ganas, muchachos. Ustedes decidieron estar en esta carrera y deben aprender y enseñarse, ¿sí? Y los que tengan muchas dudas, pregúntenmela. Por eso estoy aquí, si no, ¿para qué estoy? ¿Sí? Demostraron que pueden hacer cuentas T, pero ahora que les dejo el ejercicio y un ejercicio casi real, no lo hacen. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, hicieron nada más lo que yo hice, mmm, de hacer un ejercicio muy sencillo y darle seguimiento nada más. O no, es parte de la vida real, de lo que ustedes, a lo que ustedes van. Hay muchos tipos de operaciones, ¿sí? Por eso les puse este ejercicio, para que se den cuenta que todo tipo de negocio se puede contabilizar y se puede operar, ¿sí? Y siempre buscando que haya un balance, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a resolver el punto número 1 del ejercicio que les dejé, ¿sí? ¿Y qué dice el punto número 1? Dice, el 1 de diciembre de 2010, Arturo León, propietario de almacenes Mi Almacén Sociedad Anónima de CB, inicia actividades. ¿Qué les dije? Que cada vez que poníamos el primer asiento se llamaba inicio, ¿sí? Entonces, ¿qué le ponía? Una S y una I. Eso es el saldo inicial, ¿sale? Entonces, correspondiente al presente mes. ¿De qué mes estamos hablando? De diciembre. Imagínense, no pudieron hacer el primer asiento contable de un solo día y de inicio de sus operaciones. ¿Qué van a hacer si ustedes quieren abrir un negocio? ¿Cómo van a demostrar que saben contabilizar? ¿Sí? Entonces deben echarle muchas ganas. ¿Sí? Ya les dije que esto es de suma, resta y multiplicación. Y ahorita simple y sencillamente estamos mínimo viendo una suma y unas pequeñas restas, ¿sí? Y cuestión de lógica, dónde pongo uno y dónde pongo otro. Ya les comenté lo que es un balance, ¿sí? Y lo que es la ley de la partida doble. A todo cargo corresponde un abono. Bien, comenzamos. Dice, entonces si es un asiento de apertura o saldo inicial, ¿qué hacemos? Vamos a ponerle SI, ¿sí? Asiento de apertura. Bien, dice, efectivo depositado en caja de ahorro Banca Unión por 15,000 pesos. ¿Qué hago? Saldo inicial. Todos se van a llamar saldo inicial, ¿sí? Así de sencillo está, porque es el asiento de apertura. Bien, siguiente, ¿sí? Siguiente. Préstamo pagadero en 3 años otorgado por el Banco del Crédito. ¿Qué quiere decir? Yo, como una pequeña y media empresa, fui y le pedí un préstamo al banco, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Pues simple y sencillamente lo registro, ¿verdad? Así de sencillo. $25,000. A ver, ahorita en lo que estoy haciendo asiento por asiento, vayan pensando, ¿por qué solamente estoy cargando la cantidad? Váyanlo pensando, ¿qué falta? ¿Sí? ¿Por qué solamente me voy contra eso? Y ustedes van a decir, ¿y esos 15,000 contra qué? ¿Sí? Piénsenlo. ¿Qué falta entonces? ¿Sí?
Pero acuérdense, les vuelvo a repetir, es un asiento de apertura. Estamos iniciando un negocio y es el asiento de apertura. Bien, siguiente, efectivo depositado en cuenta corriente al Banco La Paz, 34,750 pesos. ¿Qué sucede? Que le deposité al banco en cuenta corriente 34,750 pesos. Fíjense, ¿sale? Un préstamo por pagar, ¿sí? Entonces ya lo pagué, ¿sí? Lo debía y lo pagué con un dinero, ¿sí? Pero es algo que deben de tomar en cuenta los socios, ¿sí? Yo le pagué y entré al negocio y listo, ¿sí? Pero esto lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero aquí va, ¿sí? No es un bien, era una deuda, ¿sí? Y quedamos de que todos los activos tenían saldo deudor e iban de este lado, ¿sí? Pero acá era un pasivo, ¿sí? Le pago al banco, pero de todos modos, este préstamo lo tengo que registrar, ¿sale? Este préstamo lo tenía y lo tengo que registrar. Bien. Letra de cambio girada a favor de Casa Calo y Crespo por 18,550 pesos. A favor de otra persona. Entonces es algo similar. Aquí pagué un préstamo, debía un préstamo, lo pagué. Y aquí dice una letra girada a favor de la Casa Calo. ¿Qué quiere decir? Que me prestó, pero todavía no le pago, ¿sí? Entonces, es un documento por pagar, ¿sale? Y es de 18,550, ¿sí? 18,550. Se han de preguntar, ¿y por qué lo puso allá? ¿Verdad? Eso quiere decir que si ninguno me preguntó, quiere decir que no han estudiado conscientemente o a conciencia lo que estamos viendo, lo que es el activo, ¿sí? Entonces, si alguien yo hubiera estudiado un poquito más allá de lo que existe, que hay activo, pasivo, capital, como se los dije inicialmente, entonces estoy trabajando con unas cuentas de pasivo, ¿sí? Son deudas de la empresa, ¿sale? Bien, ahora dice aquí, tengo muebles valuados en 147,400 pesos. ¿De quién son esos muebles? Pues míos, ¿verdad? Yo estoy abriendo y son mis muebles. ¿Por qué almacén o mercancía? ¿Se dieron cuenta qué tipo de giro de negocio estoy trabajando? Dice Arturo León, propietario de Almacenes Mi Almacén, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que voy a trabajar mobiliario, voy a vender equipo de oficina, sillas, mesas, escritorio, lo que sea, ¿sí? ¿Cuánto tengo ahorita? 147,400. $147,400. Imagínense, ¿estoy haciendo bien en abrir un negocio? Pues sí, ¿verdad?
así es como está la situación. Estoy abriendo un negocio y ese negocio es mío. Y ya de entrada yo ya tengo mercancía a su almacén. Y sí se vale. O sea, no necesariamente tienes que producir al momento de abrir un negocio. Puede ser que durante los ratos libres o algún dinero, la lotería que te sacaste, tú compraste y pensaste en crear un negocio y te hiciste de muebles. Y dijiste, voy a poner una negociadora de muebles de oficina, ¿sale? Y ahí los tengo. Y cuando pueda abrirlo, pues lo abro, ¿sí? Y aquí ya lo abrí. Entonces tengo mercancía en su almacén. Siguiente, gastos desembolsados al licenciado por apertura del negocio, 5,125 pesos, ¿sí? Entonces, también tengo gastos que le pagué al licenciado. Entonces, es un gasto de administración, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es, un gasto de administración. Le pagué a un licenciado, no es de gratis, es lo que ustedes lo han visto a lo mejor posiblemente en la asignatura de auxiliar en trámites a alguien. Entonces, el licenciado auxilia en trámites para abrir un negocio, ¿sí? No porque sea un técnico, es un abogado que se dedica a crear negocios, ¿sí? De alguna manera crea un negocio que es un almacén SADCB. ¿Qué quiere decir SA? Es una sociedad, una serie de personas que se pusieron de acuerdo y abrieron un negocio, ¿sí? Entonces, ¿cuánto se gastó? Pues se gastaron 5,125 pesos. 5,125 pesos. ¿Sí? Entonces, así, ahí va el gasto. Bien, ahora, equipo de cómputo valuado en 30,075. Ese equipo de cómputo, ¿de quién es? Vendemos mobiliario y equipo, no vendemos equipo de cómputo. Entonces ese equipo de cómputo que tenemos es de nosotros para iniciar a trabajar. ¿Dónde lo pongo? Pues simple y sencillamente $30,750. Y luego también dice aquí, alquiler cobrado por la empresa de 10,000 pesos. Alquileres cobrados por la empresa de 10,000 pesos, ¿sí? Entonces, aquí podemos entender que, que es un alquiler cobrado, ¿sí? Pero cobrado a nosotros. Yo tenía en mi casa todo ese mobiliario, todo eso, pero ahora que creo la empresa, necesito un lugar donde establecerme. Y entonces, ¿qué hice? Me cobraron 10,000 pesos por renta. Bien, entonces, fíjense todo lo que tengo ya. O sea, todas las cuentas que se están abriendo, ¿sí? Y si le decimos alquiler, decimos que alquiler cobrado por la empresa, 10,000 pesos, a veces es la interpretación técnica que uno le tiene que dar, ¿sí? Yo sé que están muy jóvenes y entender estas cuestiones técnicas sé que cuesta trabajo, ¿sí? Pero por eso deben de preguntar. Si yo le hacemos clases de MIT,
virtuales, entonces deben de preguntarme, ¿sabe qué? No le entendí, dígame, yo no me voy a enojar, al contrario, me va a dar gusto que tengan el entusiasmo y la iniciativa de querer aprender más, ¿sale? Y por último, sueldo pagado a favor de Armando Paredes por 5,000 pesos. Pues ya de entrada, pues yo tengo un trabajador, alguien me tiene que ayudar y le digo, ¿sabes qué? Te pago, empieza a ayudar porque estoy abriendo la empresa. ¿Y qué sucede? Pues es otro gasto más acá, ¿sí? Entonces, ¿se fijan todo lo que es? Ese es el asiento número 1. Se están dando cuenta que el abrir un negocio pyme requiere muchas cuentas de esto. ¿Ya vieron? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo van en la asignatura de auxiliar a las oficinas? ¿Cómo van ahí? Ya están entendiendo que no nada más es auxiliar y decirle, ¿sabe qué? Le ayudo a sacar su RFC. Pues no, también ustedes van a esto, ¿sí? A registrar las operaciones. Por eso una tiene auxilio en trámites y la otra, que es mi asignatura con ustedes, es registra operaciones, ¿sí? Entonces, desde el inicio, ¿qué sucede? ¿Sí? Tengo que registrar operaciones, ¿sí? Entonces, todo esto tienen que convertirlos en cuenta T, ¿sí? Entender dónde va cada uno de ellos, ¿sí? Es un activo. Es otro activo, ¿sí? Otro activo. Es otro activo, ¿sale? Que no hemos entrado es un pasivo. Y tarea, empiecen a leer lo que es un pasivo. Defínanme qué es un pasivo, ¿sale? Y cuáles son las cuentas de pasivo. Vamos a empezar a entrar a lo que son las cuentas de pasivo. Fácilmente, en los primeros ejercicios que vimos, registraron compras de mercancías contra banco y caja, ¿sí? Y también teníamos clientes, ¿verdad? Que le habíamos vendido a un cliente mercancías y era cliente, ¿sí? Y dijimos también que a lo mejor, desde este punto de vista, que es un almacén, yo les vendo a ustedes, yo vendo mobiliario y equipo, ¿sí? Nada más, ese es mi giro. Pero yo les vendo por ahí una televisión que tenía, no es mi giro y me lo quedan a deber. Dijimos que esa persona que me lo queda a deber no es mi cliente, es un deudor diverso, ¿sale? Es un deudor diverso desde el punto de vista que me lo queda de ver y se lleva mi televisión, ¿sí? Pero me lo queda de ver y lo pongo ahí en deudor diverso porque no es parte de mi giro de la empresa. Mi giro de la empresa es una mueblería, ¿sale? Es mueblería. Es una mueblería. Bien. Otro detalle, les dije, elaborar cuentas T y elaborar cuentas T de balance pueden crear cuentas de gasto. ¿Qué hice yo?
¿sí? ¿Qué hice yo? Ahora, primeramente. También. El de 18,550 dice, es un documento por pagar, ¿sí? Es un pasivo, son deudas. Estos son nuestros bienes y estas son nuestras deudas, ¿sí? Entonces, tengo un préstamo por pagar y dijimos que ya lo habíamos pagado, ¿sí? Y tengo documentos por pagar de 18,550. Bien, ahora tengo gastos. También tuve gastos y no van en la cuenta de balance, ¿sí? Estos no van en la cuenta de balance. ¿Por qué? Dijimos que en la cuenta de balance van los activos, ¿se acuerdan? Van los pasivos y va el capital. ¿Recuerdan eso? ¿Y qué era el capital contable? ¿Lo recuerdan? Capital contable es la diferencia de activo menos pasivo. ¿Sale? Entonces, así es como se forma el balance, ¿sí? Por eso forma esta cuenta T, ¿sí? Activo van acá, su naturaleza siempre dijimos que es deudora. Desde este punto de vista y que me van a traer lo que es la definición de lo que son pasivos y cuáles son las cuentas de pasivo, los pasivos van acá. Y su naturaleza es acreedora, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que todos los pasivos van de este lado y todos los activos van de este lado. ¿Se empiezan a dar cuenta? ¿Se empiezan a dar cuenta de la importancia de ir organizando las operaciones? Entonces, imagínense, ustedes son jóvenes ahorita, imagínense qué es lo que hacen sus papás. Simple y sencillamente, se los vuelvo a repetir, ellos lo hacen mentalmente, pero no saben que se pueda llevar este pequeño registro, ¿sí? Que si aquellos que son organizados y demás, pueden llevarlo en una libretita. Hacen la libretita. De este lado, ponen todo su dinero. Y de este lado, ponen todas sus deudas. ¿Sale? Aquí todo su dinero. Y dice, aquí voy a poner todo lo que gano. Y aquí, todas mis deudas. Pues simple y sencillamente, ¿a qué se parece? A una cuenta T, ¿verdad? Aquí todo mi dinero, aquí todas mis deudas. Pero ustedes ahora que están aprendiendo ya los conceptos y el registro básico de la contabilidad, ya de en adelante van a entender, yo creo que les va a quedar en la mente, cómo se mueven las operaciones, los diferentes conceptos, ¿sí? No nada más existe en la vida bancos y caja. En la vida y hasta en su casa existen las mercancías, ¿sí? Se les acabaron los jitomates, pues ahí están los jitomates, ya acá ya la mamá los usó, pues se acabaron. ¿Qué hay que hacer? Pues sacar del banco y tener más jitomates acá, ¿sale? Así está de sencillo. Desde una casa podemos ver lo que es el balance de nuestra organización familiar, ¿sí? El balance, no quiero decir el balance de nuestro dinero, es el balance de las operaciones que se hacen en una empresa. ¿Qué quiere decir empresa? ¿Se han preguntado? Empresa quiere decir emprender, ¿sí? ¿Quién emprendió en su casa y qué hizo posible
empezar a pensar que aquí tienen dinero y hacer pensar que aquí tienen deuda. Pues sus papás cuando decidieron unirse de alguna manera, matrimonio, no matrimonio, pero como sea, ¿sale? Entonces, desde ese punto de vista, aquí se crean las operaciones, se crea una empresa, emprendieron un negocio juntos, ¿sí? Un negocio familiar. Pero recuerden que en los negocios no solamente es de dos personas, puede ser de una persona física, si ya lo vieron en la asignatura de auxilio en trámites, y de una persona moral, ¿sí? Y creo que ya están adentrándose qué requisitos requiere una persona física y qué requisitos requiere una persona moral, ¿sí? Entonces, ustedes por lo pronto empiecen a complementar la clase de trámite con la clase de registro. Abrimos un negocio, pues todo esto se tiene que hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Sí? ¿Verdad que está un poquito complejo? Y solamente es cuestión de lógica. ¿Dónde lo pongo? Y empezar a estudiar lo que es el activo, que ya lo vimos la vez pasada, y lo que es el pasivo, ¿sí? Y al final vemos el capital para que hagamos un balance, una cuenta de balance. Ya dijimos, esto debe de coincidir. Si aquí tengo 2 pesos, de este lado debo tener otros 2 pesos para que esté balanceado, ¿sale? Así es como se inician las actividades. Bien, yo sabía que no lo iban a poder resolver, ¿sí? Por eso les mensajeaba, decía cómo iban, pero nadie me preguntaba. Nadie se le ocurrió decir, pues es que no le entiendo, yo ya traté de hacerlo así y como que no me sale la cuenta de balance que usted nos pidió, pero nadie me pregunta, deben de preguntarme, ¿sí? La clase y su aprendizaje va pasando, ¿sale? Tienen que ir igual que yo, tienen que preguntar sus dudas, ¿sí? No quedarse atrás, ¿sí? Ya les dije, más vale una colorada que 1000 descoloridas, ¿sí? Pregunten, pregunten y van a ver que van a aprender mucho, ¿sí? Y esto, a veces, en licenciatura, las carreras de contabilidad y varias de las que hay aquí, o sea, es fecha que no saben hacer esto, ¿sí? Y ahora me está tocando a ustedes en preparatoria enseñarles esto, ¿sí? Y espero que les quede bien el aprendizaje y si no, deben de preguntarme, ¿sí? Porque algún día de estos no quiero contratar a alguien que no tenga estos conocimientos, que no sepa lo que es el debe y el haber y lo que es un balance, que el balance, si tengo 2 pesos aquí, tengo que tener 2 pesos acá y debe quedar balanceada la cuenta, ¿sale? Entonces no se los olvide empezar a ver lo que es el pasivo y cuáles son las cuentas del pasivo, ¿sí? Bien, voy a borrar esto y les voy a explicar lo que es esta partecita, porque ya empezar a ver operaciones nos empieza a meter a los otros estados financieros, ¿sí? Entonces, acuérdense que vimos también que les pregunté cuáles son los estados financieros. Entonces, si no lo saben, pues empiecen. Tercer punto. Primeramente, definición de pasivo. Segundo, cuáles son las cuentas de pasivo, ¿sí? Tercero, ¿qué es un balance? ¿Qué es un balance general para efectos contables o administrativos? Y cuarto, ¿qué es un estado de pérdidas o ganancias o resultados? ¿Sí? Nos vamos a empezar a meter de lleno, pero poco a poco nos vamos a ir viendo cómo se mueven todas estas cuentas, ¿sí? Entonces estas cuentas ahorita no se las voy a comentar mucho, pero es parte de una utilidad. ¿Qué pasa si ustedes traen
Bueno, aquí traigo 10 pesos, ¿sale? Y lo gasto, me cobran 5. ¿Cuánto tengo? Pues 5, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me queda. Y me queda como que, pues es mi utilidad, ¿sí? Es mi utilidad que me queda, ¿sí? Pero desde el punto de vista que traía 10 pesos. Pero otra cosa, hay que verlo desde otro punto de vista. Les vendo a ustedes mi teléfono, el que estoy grabando. Se los vendo a 10. Ay, ya me dieron 10 pesos. ¿Sale? Entonces, esos 10 pesos, ¿qué representa para mí? Para mí, ¿qué representa esos 10 pesos? Ustedes ya tienen el teléfono, ¿sí? Ahora, esos 10 pesos, ¿qué representa para mí? Una ganancia, ¿verdad? Eso es una ganancia para mí, un ingreso para mí, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a ver esa terminología, esas palabras técnicas, para que entiendan lo que es un gasto y lo que es un ingreso, ¿sí? Muy diferente a lo que es banco, a lo que es caja, ¿sale? Muy diferente, ¿sí? Gasto, ingreso, ¿sale? Entonces, empiecen a estudiar. Entonces, esos son los 4 puntos de tarea. Y espero que me pregunten en clase de Meet, me pregunten en WhatsApp o me manden correo electrónico para sus dudas. Ya saben que toda esa participación les abona un punto para el segundo parcial. ¿Vale? Entonces, yo sé que a muchos no les fue muy bien, a otros les fue bien, desde el punto de vista que supieron trabajar las cuentas de activo, ¿sí? Pero ahora ya vimos que se nos complica cuando decimos vamos a abrir algo. Entonces aparecen muchas cuentas, ¿sí? Entonces, con esto, ¿qué quiero decirles? Que no nada más existe balance. Existe un estado de pérdidas y ganancias o de resultados, ¿sí? Pero defínanme bien, investiguen bien qué es un balance general y qué es un estado de resultados. Bien, si no hay ninguna pregunta hasta aquí lo dejamos. Esto no lo vamos a resolver, así lo vamos a dejar, ¿sí? Ya cuando ustedes entiendan cada una de este tipo de cuentas de activo, que ya lo saben, y que en la siguiente semana nos vamos a adentrar a todo lo que son pasivos y capital, vamos a tratar de hacer un ejercicio similar a este. Vamos a abrir un negocio y lo vamos a registrar, ¿sí? Todo esto, todas estas cuentas, así como las abrí, ¿dónde creen que debió haber quedado el ajuste? ¿Sí? ¿Dónde ajusté todo este montón de cantidades? Bien, quien me diga tiene 10 en el segundo parcial. ¿Sí? Vuelvo a repetirlo. Abrí todo esto. ¿Recuerdan que yo les dije estos 25,000 y luego a dónde los abono? ¿Verdad? Que no les dije en ningún lado. Estos 15,000 y a dónde los abono. Entonces, el abrir todo este montón de cuentas T y sacar este balance, ¿a dónde lo tengo que enviar? Saca 10, el que me diga dónde, cuál es la cuenta que me falta. Yo ya vi el primer asiento de apertura, que fue el 1 de diciembre, pero lo abro. ¿Y a dónde va? Para que quede balanceado esto. Un 10, quien le atine, ¿sí? Quien lo investigue con sus familiares, quien sea contador, que sea, y que más o menos lo entienda y que me diga, debe ir ahí, ¿sale? Bien, si no hay alguna pregunta ahora sí más, con esto terminamos la clase. Muchas gracias, nos vemos entre semana y si no nos vemos el próximo lunes en esta linda clase de contabilidad. Gracias.